teníamos arriba de la mesa hasta el martes, hasta esta reunión, digamos que hay un componente de muy corto plazo, que es el aporte del Tesoro de los Estados Unidos para permitir tranquilizar el mercado de cambios de aquí hasta las elecciones, lo cual finalmente tampoco ocurrió en el día de ayer, pero se refiere, por supuesto, al aporte del Tesoro el día jueves de la semana pasada, cuando el Tesoro norteamericano intervino directamente en el mercado de cambios y en el sistema financiero argentino. Lo hizo a través de tres bancos: el Banco Santander, el JP Morgan y el Citi, y eso en principio tranquilizó al mercado el día jueves, por supuesto, el día lunes también. Ayer, la verdad, un poco contradictorias las frases del presidente de los Estados Unidos al decir que el apoyo estaba condicionado al resultado electoral con respecto a lo que pasaría después, ¿no es cierto? Porque el aporte en esta instancia de estos días tranquilizó al mercado, ayer lo derrumbó. Pensemos que el lunes las acciones y los bonos argentinos volaban, subiendo de precio, ayer se derrumbaron. Todo esto expresa la fragilidad sobre la cual está parada la política económica del gobierno argentino, en realidad. Pero hay un componente, sí, de muy corto plazo, que es la decisión del gobierno norteamericano de apoyar al gobierno argentino para que llegue a las elecciones del 26 de octubre con el mínimo nivel de daños o sin que haya una corrida cambiaria de envergadura. Eso, digamos, que está arriba de la mesa claramente, aunque por supuesto que el acuerdo en principio tiene otros condimentos que no se mencionaron ayer y que expresan el alineamiento de la Argentina hacia los Estados Unidos. Pensemos que el jueves de la semana pasada, el secretario del Tesoro norteamericano dijo: Javier Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina. Es decir, que estamos hablando de algo que está más allá del corto plazo, de acompañar que no haya una corrida cambiaria, sino de alinear a la Argentina con Estados Unidos en un contexto internacional de alta conflictividad, no solo de Estados Unidos con China, sino de Estados Unidos con los BRICS, lo cual incluye también a Brasil, lo cual incluye a la India, donde Argentina tiene intereses comerciales muy, pero muy importantes. ¿Cómo se Esta parte del acuerdo no está tan clara porque no está escrita, ¿no es cierto? Y ayer hubo la cautela de no mencionarlo. Ayer hubo la cautela de no mencionarlo de ninguna de las dos partes, pero expresa que este acuerdo con Estados Unidos no solamente es un acuerdo de cortísimo plazo para que el Tesoro norteamericano acompañe al gobierno argentino a que no haya una corrida cambiaria en las próximas 2 semanas, sino que incluye otras cosas que ayer no estuvieron arriba de la mesa, pero que expresan un alineamiento de mediano y largo plazo con la Argentina en un contexto internacional de más agresividad comercial, donde Estados Unidos está claramente enfrentado, lo voy a decir así, con los principales clientes comerciales de la Argentina, a lo eso, cual obviamente expresa una cosa muy, muy complicada. a eso iba la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales clientes comerciales de Argentina? Porque, bueno, Estados Unidos no estaría en los primeros lugares de esta lista, sino justamente estos países a los cuales Estados Unidos está pidiendo que la Argentina de alguna manera se distancie. ¿Cuáles son los principales clientes de Estados Unidos, de Argentina? ¿Con quiénes comerciamos en mayor medida? ¿Quiénes nos aportan el mayor comercio? La mayor parte de las exportaciones argentinas en cadenas agroalimentarias particularmente van al sudeste asiático en general y a China en particular. Y además, por supuesto, la Argentina tiene una histórica relación comercial muy significativa con Brasil. En el marco del sudeste asiático también está la India, por supuesto, que es un creciente cliente de la Argentina. Y Estados Unidos está enfrentado no solo con China, sino con los BRICS, que es una especie de sociedad, llamémosle así, que componen China, la India, Brasil y Rusia, y algunos otros jugadores menores como Sudáfrica, digamos. En este punto, el condicionamiento de que Argentina, para recibir el apoyo norteamericano, tiene que someterse a las políticas exteriores de Estados Unidos, y como le dijo la frase, le repito la frase del secretario del Tesoro: Javier Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina, algo que Javier Milei obviamente no desmintió, y el secretario del Tesoro norteamericano además dijo ese mismo día que Argentina tiene que cortar los lazos que está teniendo con respecto a las contrataciones que se hacen en términos de infraestructura, de telecomunicaciones, de minería, donde ciertamente China está haciendo inversiones importantes en la Argentina.
hasta dónde llega el alineamiento. Hay que cortar esas relaciones comerciales y cortar los acuerdos de inversiones chinas en la Argentina. Si yo lo escucho al secretario del Tesoro norteamericano, la respuesta sería sí, lo cual obviamente le generaría a nuestro país complicaciones muy serias en términos internacionales con los países con los cuales la Argentina tiene, y esto es importante decirlo, economías complementarias. Es decir, está claro que en el sudeste de Asia vive la mitad del planeta, que son grandes demandantes de alimentos, que es lo que exporta la Argentina, mientras que la Argentina no tiene una economía complementaria con Estados Unidos. Es una economía que compite en realidad. Pensemos que hace 2 semanas, ¿te acordás, Carla? La Asociación de Sojeros Norteamericanos cuestionó al presidente de los Estados Unidos por ayudar a la Argentina, porque soja también exporta a Estados Unidos, de tal manera que los sojeros norteamericanos dijeron, ay, ¿cómo es esto? Están acompañando a la Argentina, que es un competidor nuestro en el mercado mundial, para venderle a China soja. La verdad, Argentina y Estados Unidos no tienen una economía complementaria. Alinearse abiertamente, subordinadamente con Estados Unidos no parece la mejor decisión de nuestro país en términos de estrategia comercial. Sinceramente no lo parece, no lo es. Es un tema delicado este, porque está claro que para Estados Unidos el acuerdo con Argentina no es un acuerdo comercial. ¿Qué le importa comercialmente a la Argentina? Argentina es insignificante para Estados Unidos comercialmente. El interés de Estados Unidos es geopolítico porque está preocupado por la creciente penetración de China en Sudamérica y por supuesto que otros principales países sudamericanos están ya alineados con China. Brasil es un socio de China y México y Colombia tienen gobiernos de izquierda, para decirlo de alguna manera, que el gobierno norteamericano tiene problemas de relaciones y entonces quiere tener a la Argentina como un socio, como un jugador que le articule la política anti-China en Sudamérica. Pero, por supuesto, al presidente de los Estados Unidos no le interesa que al plantear eso está dañando el comercio de la Argentina o puede dañar el comercio de la Argentina con su principal cliente comercial, que es China. En el caso de ayer también se empezó bueno, el FMI ya bajó las expectativas de crecimiento para Argentina, pero también se habló del dólar, posiblemente después de las elecciones, hasta mencionaron un dólar de 2.000 pesos. ¿Esto se podría dar? Bueno, en realidad yo lo que creo es que lo que está de alguna manera arriba de la mesa claramente, de parte del Fondo Monetario, de otros organismos, incluso del propio Tesoro de Estados Unidos, es el planteo de que este tipo de cambio es inconsistente e insostenible. Y que después de las elecciones el gobierno argentino tiene que hacer un reacomodamiento del tipo de cambio para recuperar competitividad, porque el planteo de los acreedores es, a ver cómo es esta historia. Los números no le cierran a la Argentina en términos comerciales, pide plata todo el tiempo al exterior, lo que tiene que hacer es generar dólares genuinos y para eso tiene que devaluar. Una cotización a $2.000 me parece mucho, digamos, está fuera del rango que nosotros consideramos razonable, pero en realidad pensar en un dólar para fin de año de 1.600 a 1.700 pesos es parte de lo que consideran muchas consultoras internacionales y de alguna manera lo que están pidiendo algunos organismos en términos de cómo acomodar el tipo de cambio para que la Argentina mejore sus exportaciones, limite parcialmente sus importaciones y que los argentinos también se dejen de veranear en el Caribe, en Brasil y vayan un poco más a Calamuchita, para decirlo de alguna manera, y eso obviamente genera un ahorro de divisas que permita mejorar las reservas internacionales de la Argentina, que es lo que reclaman los acreedores, ¿no? Creo que Pero esto es un tema que va a aparecer arriba de la mesa después de las elecciones inevitablemente, y también expresa las tensiones y la volatilidad que tiene el mercado por estas horas. Pero con respecto además de bueno, que los argentinos no veraneen, digamos, en el exterior, ¿qué puede pasar internamente con los precios de la economía? Porque una devaluación siempre significa o significó hasta ahora una pérdida en el salario y un aumento en los costos de la familia. Sí, por supuesto que todo movimiento del tipo de cambio genera un reacomodamiento interno en los precios. Lo que pasa es que no es automático en términos proporcionales. Es decir, si tenés una devaluación del 20%, la inflación no tiene por qué ser del 20% adicionalmente si la economía está tan paralizada como la vemos. Pensemos que el mayor cambio en la cotización del dólar de los últimos meses se dio en julio, donde el dólar subió casi un 14%. La inflación de ese mes fue solo del 1,9%. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un escenario cuasi recesivo.
de tal manera que muchas empresas, sobre todo las que están en el último eslabón frente a la sociedad, difícilmente pueden trasladar a precio los aumentos de los costos. Y lo que están haciendo en todo caso es absorber parte de esos costos con disminuciones de los márgenes de rentabilidad, que es lo que estamos observando. Digamos que es un mito histórico en la Argentina decir que si devalúas el 20% la inflación va a ser del 20%. Eso no es cierto, o solo es cierto en algunas circunstancias, que no es la circunstancia actual, precisamente porque la economía está paralizada, hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo y por lo tanto no pueden convalidar aumentos de precios. Eso explica que estemos mirando procesos donde el dólar puede estar subiendo y eso no se traslada automáticamente en la misma proporción a los precios de la economía. Eh, si vamos a un escenario devaluatorio que puede ser programado, no necesariamente en una sola semana, no estamos hablando de diciembre del 2001, ni del caos, ni de nada por el estilo, simplemente un reacomodamiento entre el 20 y el 30%, tal vez, es un punto de referencia solamente. Digamos que eso se puede hacer en 2, en 3, en 4 meses y no necesariamente generaría un shock inflacionario, digamos. Sí, algún movimiento adicional, como lo hemos visto con el dato de inflación conocido ayer para septiembre, arriba del 2%, ¿no es cierto? Pero son cifras que de ninguna manera nos conducen a recuerdos de escenarios hiperinflacionarios, ni digamos de saltos brutales en los precios internos, ¿no? Difícilmente eso ocurra porque estamos en un contexto prácticamente recesivo de la economía. Licenciado Carlos Ejiaro, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Muy amable. Chao, Carlos.